Ya parados en diciembre, vemos la frontera para cruzar hacia 2017, que será además el año de nuestro 20º aniversario, y aquí estamos dispuestos a iniciar otro viaje por el campo y lo hacemos con esta propuesta musical. Propuesta musical que se asocia con la región de estos paisajes de Argentina que en algún momento hemos visitado y hoy adornan el encuentro. Encuentro que servirá para cumplir con lo que prometimos la semana anterior, un repaso detallado de lo que dejó el foro para asesores fitosanitarios que el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Córdoba presentó en la Sociedad Rural de Villa María. En esta primera parte, reflexiones de un par de disertantes, pero vamos a abrir el diálogo con el presidente de la entidad anfitriona, ingeniero agrónomo Rodolfo Meni, quien se refiere a la importancia de la jornada. Nosotros como sociedad rural nos sentimos honrados de que el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba haya elegido nuestra casa para reunir a los profesionales que quieren capacitarse y actualizarse en todas estas cuestiones que hoy, no solamente en lo profesional, sino en la vida social de los pueblos y las comunidades que están insertas en el medio rural, es una de las problemáticas que más se consulta, que más nos aqueja y que más nos preocupa a los profesionales porque nos sentimos responsables y queremos darle una respuesta a nuestra comunidad y que las prácticas que se desarrollen a nivel de campo no afecten de manera negativa la vida de nuestros pueblos y de nuestras comunidades. Yo creo que el productor agropecuario hoy es un empresario con sus distintas escalas, pero es un empresario y como tal debe manejarse. Esta cuestión no es solo una cuestión desde lo económico, de lo productivo, sino una cuestión social, con su familia, con sus vecinos y con la gente que lo rodea. Yo creo que no da más para improvisaciones, no da más para cosas hechas a medias o sin un criterio profesional. Entonces está muy bueno que los profesionales se capaciten, se actualicen para dar esa respuesta que necesita el productor. Lo que yo entiendo por ética es el juicio que hacemos de nuestro propio actuar que nos permite ser cada vez más humanos y entrar en mayor fraternidad con el que me toca encontrarme en cada momento. Es ese juicio que yo hago sobre cómo me relaciono con los otros. Y no es solo una cuestión de profesionalismo, sino en nuestra vida diaria. Continuamente entramos en relación con otros y juzgamos, esto es una dimensión del ser humano, juzgar continuamente si mi relación es saludable, no es saludable, si le ayudé al otro, no le ayudé, si el otro me ayuda, no me ayuda. Esto es parte de nuestro vivir en sociedad, muy propio del ser humano. El tema de fitosanitario no es un tema fácil, sobre todo por lo que despierta en la comunidad social de asperezas y de dificultades. Entonces mi planteo fue muy simple, no podemos manejar una doble ética en la vida privada, en la vida civil, en la vida familiar y una ética distinta en nuestra vida profesional. Si mi preocupación es el cuidado, la atención del otro, en lo particular, lo mismo tiene que ser en la vida profesional. En mi ejercicio profesional voy a buscar el bien del otro. Inmediato puede ser el productor, pero inmediato es la población, el planeta, la sociedad. Yo les decía que hay que buscar una simetría, porque no es una igualdad. No resolvemos del mismo modo los problemas familiares o personales que los problemas profesionales, pero los criterios son los mismos. Y lo contrario de esto sería lo esquizo, que los griegos hablaban de esquizo, de ahí viene la palabra esquizofrenia, que es dividirse. Y esto nos destruye a nivel personal como nos destruye a nivel social. Toda división destruye, no construye. Mi tema es sobre el 2,4-D, por qué las prohibiciones, los fundamentos, lo que hay, cómo hay que enfrentar ese tipo de cosas. El 2,4-D es un extraordinario herbicida. Justamente este año está cumpliendo 70 años de uso en Estados Unidos. En el año 46 se usó por primera vez. Tiene muy buenas cualidades, controla un amplio espectro de malezas. Es un buen complemento junto con el dicamba para el glifosato. Herbicidas auxínicos, sintéticos que se llaman. No han desarrollado muchas poblaciones de maleza resistente, muy pocas, apenas
35 entre todos los herbicidas auxínicos, mientras que el glifosato solo ya 35, pero es justamente eso lo que les ha ido que se usen cada vez más. Y nos hemos olvidado de algunas propiedades que no son muy buenas, que tienen algunas formulaciones, que son los ésteres. Los ésteres son volátiles. Si no se tienen en cuenta las temperaturas, no se tiene en cuenta la presencia del viento, hay deriva. Y estos herbicidas en muy bajas concentraciones, pero en bajísimas concentraciones, pueden afectar a cultivos sensibles, como las hortalizas, los frutales y en nuestra zona los viñedos. Sobre la prohibición del uso del herbicida 2,4-D recalcó el ingeniero Guillermo March que es para un periodo exclusivo del año que va de agosto a marzo, temporada en la que se están desarrollando los cultivos de hortalizas, viñedos y frutales, y que esta prohibición no altera de ninguna forma el manejo de los tradicionales cultivos de producción intensiva, ya que hay varias formulaciones de muy baja volatilidad. Cerramos ahora este tramo con el presidente de la Sociedad Rural de Villa María, a quien le pedíamos una reflexión de este año que termina. Creo que la entidad ha tenido un año muy provechoso, se han hecho muchas actividades, sobre todo vinculantes con la sociedad. El Ateneo Juvenil de la Sociedad Rural está trabajando mucho, se han hecho seminarios sobre la vida de la mujer rural, sobre la actividad de la mujer rural, actividades sobre buenas prácticas agrícolas, bastante en sintonía con el tema de lo que está tratando hoy el Colegio Ingeniero Agrónomo. Hemos tenido la fiesta del cordero, de la cría del cordero cordobés, que ha reunido mucha gente y gente que está en la actividad, y una actividad muy pujante. Un grupo de productores formó con sede en nuestra sociedad rural la Cámara de Ovino de la provincia de Córdoba. Esta cámara surge de esa necesidad de una actividad que está creciendo, tiene muy buenos números y que creo que se va a desarrollar un poco de la mano de que se ha abierto a las exportaciones de carne y de que el sector está arrancando nuevamente, y lo veo como muy promisorio la actividad para muchas zonas que por ahí no son tan aptas para la agricultura o que tienen otras aptitudes. Y debemos agregar que con singular éxito se realizó hacia fines de octubre, allí en la Sociedad Rural de Villa María, la primera fiesta del cordero cordobés, promocionando esta producción alternativa. En el próximo tramo vamos a seguir desgranando lo ocurrido en el foro para asesores fitosanitarios que organizó el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Córdoba. La propuesta musical sobre estos paisajes que alguna vez hemos recorrido apuran el inicio del segundo tramo de este viaje por el campo que estamos compartiendo junto a todos ustedes. Segundo tramo que vamos a aprovechar para repasar un par de temas tratados en el foro para asesores fitosanitarios. Estuvimos hablando con dos de los disertantes que trataron la importancia de preservar las tecnologías de los cultivos transgénicos con resistencia a insectos. El ingeniero agrónomo Jorge Frana y el ingeniero agrónomo Fernando Flores, y estos son los conceptos a tener en cuenta. Si bien uno puede hacer una perspectiva, digamos, de lo que puede ocurrir en la campaña, a veces uno debiera diferenciar en función de las regiones ecológicas en las cuales se hace la pregunta. No esperaría, digamos, grandes problemas desde el punto de vista de los insectos en los cultivos de maíz, en eventos transgénicos, en aquellos maíces que están ya sembrados, de siembras tempranas, en los que vemos un problema grave o importante en las dos principales plagas que están afectando el maíz para esta zona, que son la oruga cogollera y tanto la isoca de la espiga. No esperaría grandes problemas de estas dos plagas en los cultivos de siembra temprana. En función de cómo evolucione la campaña y de normalizarse el año y de tender a establecerse la línea, como dicen los pronosticadores, en el cual ocurran algunas situaciones temporales de sequía, puede ocurrir que estas plagas se presenten y ser dañida, digamos, en los cultivos de siembra tardía. Hay herramientas en las cuales uno puede hacer un pronóstico de alerta, y ese pronóstico de alerta servir, digamos, para intensificar situaciones de muestreo a campo,
en el cual permita anticiparnos al problema y tomar decisiones de manejo enfocadas, digamos, a establecer relaciones entre las cantidades observadas y el evento en sí mismo, o sea, el cultivo en sí mismo en el cual se esté produciendo. Por ejemplo, trampas con feromonas son utilizadas para detectar capturas de adultos desde orugas cogolleras, o trampas de luz sirven para identificar poblaciones de la isoca de la espiga. Manejar estas herramientas permitiría anticiparnos y establecer, digamos, información que tiene un componente local muy importante, esa información. En la medida que se masifiquen esta información en el cual realizan muchos puntos de muestreo, lo que pueda ser relevante, pueda servir para Marcos Juárez quizás en un radio de 50 a 60 kilómetros sea importante, pero más allá de eso, quizás la información esté desfasada en el tiempo. La tasa de evolución de la resistencia de los insectos es mayor, o sea, es mucho más rápida que la tasa de aparición de nuevos eventos biotecnológicos en el mercado. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que las cosas no las estamos haciendo del todo bien y que si seguimos haciendo las cosas de esta forma, el costo operativo por el manejo de los insectos va a ser muy superior y eso reduce el margen del cultivo. Lo que vamos a tratar de brindar no solamente es la información, sino que se discuta es la importancia de determinadas cuestiones de manejo, como por ejemplo el estricto grado de cumplimiento de los refugios, que hace, digamos, que esta tasa de la evolución sea disminuida en el tiempo, hasta tanto se desarrollen nuevas herramientas de manejo. Cuestiones que estamos viendo, particularmente en la zona de Rafaela, cultivos emblemáticos como puede ser la soja, haciendo prácticas sencillas de los monitoreos semanales, manejándose con umbrales de tratamiento, en 19 lotes a través de unos 12 años. Solamente 2 aplicaciones de insecticida fueron necesarias, lo cual nos está llamando la atención porque quiere decir que a veces tal vez se hagan aplicaciones innecesarias en el resto. Nos consta, por otros proyectos que también tenemos, que evidentemente hay toda una serie de aplicaciones que a veces se hacen en forma preventiva. De eso venimos a hablar, que nosotros podemos ganar económicamente si nos manejáramos de esta manera con esos principios del manejo integrado de plagas. Los profesionales de la ingeniería agronómica están capacitados para hacer ese relevamiento semanal y de cada lote. A lo mejor usted me puede decir, pero eso hay que pagarlo. Sí, señor, es un servicio que tiene que pagarse, que hay que reconocérselo, pero que a su vez, y tenemos el cálculo económico, es rentable. O sea, el margen bruto hasta ahora, hasta el análisis que hemos efectuado, es superior donde se aplica el manejo integrado de plagas que en aquellos casos que hagan aplicaciones preventivas. Por eso, lo que a lo mejor gasta en pagarle a un profesional, se lo ahorra en el costo de las aplicaciones. Ni hablar, si nosotros valorizáramos, y ese es un paso que nos debemos ahora en los próximos meses, de incluir el valor del ambiente. Ahí va a estar mucho a favor del manejo integrado de plagas. Buenas prácticas agrícolas, algo que se viene inculcando en favor de la producción y también del medio ambiente. Todo aquello que se realice dentro de las condiciones establecidas por las normas pertinentes redunda en beneficio de todos. Cerramos ahora con el ingeniero agrónomo Raúl Montalvo, quien evalúa el trabajo realizado en el Foro para Asesores Fitosanitarios. Se trabajó en mesas de trabajo con distintas consignas cada mesa y consignas también que sean representativas de las distintas zonas. Estas consignas nos sirven para diagnosticar, relevar información de la situación respecto al uso de fitosanitarios en las distintas zonas de la provincia y de esta forma después, en lo largo del día, sistematizarlas y al final del foro tener un pantallazo bien focalizado de lo que es la provincia. Primero hay ciertos cultivos que le falta registro sobre ciertos productos que ya se están utilizando en los cultivos, ¿no? Y después a productos que ya se vienen utilizando, la ampliación de uso respecto a los cultivos y respecto a las dosis dentro de los cultivos que ya se están utilizando. Este ha sido un año respecto a las actividades que nos habíamos planteado ampliamente superador y nos ha terminado de engrosar nuestra agenda. Esta actividad respecto al Foro para Asesores Fitosanitarios estaba planteada para el año próximo. La hemos decidido adelantar respecto a la demanda que hay de los colegas y de la sociedad en estos temas. Proyectos para el año que viene, fortalecer este foro. Este es el primer foro de intercambio profesional entre colegas asesores fitosanitarios, o sea, quienes nos dedicamos a la aplicación de fitosanitarios. Fortalecer haciendo el segundo foro y tratando de que sí en el año próximo
tengamos la presencia institucional del SENASA respecto a la ampliación de uso de productos fitosanitarios, del Ministerio de Agricultura de la provincia respecto a las nuevas restricciones que hay sobre ciertos productos, ejemplo el 2,4-D, y la idea también es que esté presente el Ministerio de Agricultura de la Nación para ver qué nivel de compatibilidad hay entre nuestra ley provincial y la ley nacional de fitosanitarios. El año que viene nosotros vamos a participar como colegio dentro de la jornada nacional fitosanitaria. Este año fue la jornada provincial nuestra, con los insumos, con toda la información recabada, y en este foro vamos a ir a esa jornada nacional a presentar un poco la situación, la problemática y los avances de la provincia de Córdoba, que siempre es referente a nivel nacional en el tema uso de fitosanitarios. Y en el caso de suelos también, el año que viene tenemos previsto a través de FADIA ver si podemos organizar con el insumo de nuestra jornada provincial la primera jornada nacional de suelos. Abrimos así este último tramo que hemos reservado para un par de temas interesantes que nos han quedado del último Consejo Directivo de Cartés. Vamos a hablar en primer término con el ingeniero agrónomo Víctor Piñeiro del escenario que se presenta para los agronegocios post-elecciones en los Estados Unidos. Pensá, por ejemplo, que el presidente electo en Estados Unidos ha sido fuertemente apoyado por todo el sector rural americano. Todos los productores maiceros y sojeros del cordón del cinturón productivo americano masivamente votaron la propuesta del presidente Trump, y a mí me cuesta imaginarme un escenario donde los propios interesados apuesten a una política que vaya a perjudicar el precio de sus productos. Es muy significativo eso. Hay una gran incógnita acerca de cuánto de las propuestas de campaña de este presidente recién electo efectivamente se concreten. Por dos motivos. Uno, porque hay que ver cuánto de lo que prometió está dispuesto a llevar adelante. Y segundo, tengo entendido que el marco institucional americano no deja hacer cosas demasiado fuera de la lógica. Existe una contención institucional. Está por verse si aún proponiendo grandes cambios los pueda llevar adelante. Por lo tanto, creo que en principio lo que sí es innegable es una mayor incertidumbre para la economía mundial y por ese lado para el marco de precios y del comercio internacional para Argentina. Pero yo creo que hay que esperar y hay que ir viendo, como decía un técnico, paso a paso, ¿no? No me anticiparía a tomar grandes decisiones en función de este resultado electoral en el negocio del agro. La verdad, yo creo que la prioridad para los mercados internacionales, para la Argentina, son nuestros propios problemas. Yo creo que la Argentina en general, si no es eficiente y no tiene buenos negocios con el mundo, el principal problema es interno. Es no haber atendido esos mercados, no haber hecho estructuras de producción de bajo costo de transacción y que bajen el costo y suban la competitividad de las cadenas de Argentina. Ese es el gran desafío. Después afuera puede ser que haya trabas, y de hecho las hay en todos lados, pero el principal problema lo tenemos nosotros acá mismo. El tema carnes, hasta que la Argentina no sea competitiva, hoy día hay cuotas Hilton que no se cumple. Por lo tanto, tampoco, digamos, me angustiaría demasiado, porque creo que hay un montón de cosas que mejorar internamente. Puede ser que algún mercado puntual esté impedido. Estaban temiendo, por ejemplo, con el tema de los limones, que después de muchos años están volviendo a llegar, y podría haber alguna barrera con eso. Pero yo creo que cuando uno tiene una cadena competitiva, es muy difícil que no te compren. Si sos competitivo en calidad y en precio, coyunturalmente podrás tener problemas, pero estructuralmente se te van a abrir los mercados. Y miremos el caso de Chile, ¿no? Una política de 30, 40 años muy consistente de comercio exterior en productos agroalimentarios, y más allá de los vaivenes, de los tipos de cambio, de las barreras pararancelarias, Chile no paró de crecer en sus exportaciones agroalimentarias, más allá que algún día le cierren un mercado.
Así que nuevamente, es para mirar con atención, pero no creo que sea un tema de limitación para nosotros absoluto. Tenemos un montón de cosas para trabajar. La matriz de exportación de Argentina ya hace rato que está mirando a Oriente. Desde hace 20 años, hoy el fuerte de las exportaciones masivas de la Argentina en las cadenas agroalimentarias están en Asia. El futuro parece decir que masivamente se va a incrementar. Lo que pasa es que no hay que olvidarse que lo que llamamos el primer mundo, el consumo ABC, no está en Asia, no está en la India, sí en China en una parte, ¿no? Pero en Europa y en Estados Unidos, Canadá, perduran mercados pequeños, pero de alto poder adquisitivo, que para determinados productos como los vinos argentinos, las carnes premium de Argentina, algunas frutas de Argentina, son mercados claves, ¿no es cierto? Porque son mercados de alto valor y eso sí hay que tenerlo bajo la lupa, ¿no? Es decir, no solamente la exportación masiva del complejo sojero a Asia, sino también las especialidades que Argentina debe mantener en esos mercados premium. Importantes conceptos nos dejó Víctor Piñeiro respecto al escenario mundial de agronegocios y de cara al nuevo gobierno que asumirá en los Estados Unidos. En el último minuto de este tramo, con Hugo Viga, de la Asociación de Productores Rurales de Marcos Juárez, hablamos de los inconvenientes que se encontraron a la hora de sembrar esta campaña. La verdad que la zona había una previsión de siembra de cosecha fina, en realidad trigo, cebada, avena, importante, y bueno, las lluvias del mes de julio y el mal estado de los caminos al momento de siembra hicieron de que el área que había previsto a sembrar no se podía llevar a cabo, y obviamente con las excesivas lluvias del mes de julio, la pérdida de muchos lotes de trigo, los cuales hoy se han secado y se han sembrado o maíz o soja de primera. Se viven dos realidades distintas en la zona, que te puedo decir, para Marcos Juárez en sí, que es la zona que me compete, se han acomodado un poquito porque bueno, se han alargado los días, las lluvias han mermado un poco, el consumo de trigo es a partir del momento del cañazón, se ha acomodado el tema Napa, que era el gran problema nuestro, o sea, las lagunas se vienen secando, alguna obra de canal que se ha realizado en los últimos tiempos, han solucionado en parte el problema. Hablo lo que es Ruta 9 hacia el sur, lo que es entre Marcos Juárez y Leones, Ruta 9 al norte, sigue bastante complicado. Y ahora, con las lluvias de los últimos 15 días, se ha complicado la zona que está entre Ruta 6 y Ruta 11 provincial, hacia el sur, bueno, con campos que no se van a sembrar por el excesivo volumen de lluvias y ya venían con las napas en exceso. Y así hemos llegado a la meta por hoy. Después de compartir importantes temas, echamos pie a tierra y nos disponemos a desencillar. Y mientras lo hacemos, algunas imágenes más de estos pintorescos paisajes que hemos mezclado con esta música que tiene que ver con esa región, y Raúl Olarte, de su álbum Quena de los Andes, interpretando La Jujeñita, nos despide hasta dentro de una semana. Que la misma sea productiva y con muy buena salud para todos. Chau.